Haparclit, un espacio para aprender de Derecho. Proyecto de la Escuela Hazara Jabaita de la Comunidad Mesiánica Torah Emet. Con el abogado Sergio Zapata. Sean todos bienvenidos. Shalom, shalom. Damos la bienvenida a toda la amable audiencia de Radio Torah Emet, a su programa Haparclit, que traduce al castellano como el abogado. Damos las gracias a Hashem, damos las gracias a Boré Olam, a HaKodesh Baruj Hu, por permitirnos esta primera transmisión. Están todos bienvenidos. En Haparclit estudiaremos principios, normas, tanto de derecho occidental como de derecho talmúdico. Escucharemos expositores como abogados y funcionarios judiciales tanto de Colombia como de otros países, rabinos, pastores, roes y sacerdotes que desde su perspectiva abordarán diversas temáticas de derecho. Revisaremos la Mishnah, la Gemara, todos los compendios del Talmud, el Shulchan Aruch y toda la literatura jurídica rabínica, pero también el derecho canónico y las miradas seculares y diversas que se tengan sobre los fenómenos e instituciones jurídicas. Resolveremos consultas de nuestra audiencia para que ustedes sean también partícipes del contenido de nuestro programa Haparclit, un espacio para aprender de derecho, bajo una mirada universal, pues el derecho es una de las grandes expresiones de la cultura humana y, como lo veremos aquí, una herramienta de nuestro Creador. La Escuela Hazara Jabaita de la Comunidad Mesiánica Torah Emet ha querido implementar este programa radial dirigido a los exiliados de la casa de Israel, que por disposición de nuestro Padre Celestial hemos sido insertados en el olivo de nuestro patriarca Abraham, para los conversos sinceros y para todas aquellas personas que tienen su fe en Yeshua como el Mesías. También se propone este programa en relación a la naturaleza o condición jurídica del pueblo de Israel, el pueblo de la ley. Tal vez el único pueblo en la historia humana en el que todos sus miembros son enseñados en su propia ley. Un pueblo de abogados. Tal vez esa es la razón por la que se dice que donde hay dos judíos hay tres y más puntos de vista. Nosotros, insertos en el olivo de Israel a través de Mashiach, de nuestro Mesías, también estamos llamados a estudiar derecho, a estudiar Torah. En la Tefilá Boker, la oración de la mañana, habituamos a bendecir a Hashem y a pedirle que seamos estudiosos de su Torah y que ésta sea grata en nuestra boca y en las bocas de todo el pueblo de Israel. Torah traduce enseñanza. Talmud significa aprendizaje. En la Mishnah se comenta que Rabí Jonathan ben Zakkai solía decir: si has estudiado mucho la Torah, no te jactes, ya que para eso has sido creado. En Haparclit invitamos a la amable audiencia a aprender de derecho. Es una forma de comprender mejor nuestro entorno, de mejorar las relaciones con el prójimo. El derecho entonces puede ser una herramienta para una mejor convivencia y lograr un tikkun personal, una transformación positiva de este mundo, de nuestro mundo particular, como copartícipes que somos de la creación. Yeshua HaMashiach, nuestro maestro, como buen judío y maestro de Torah, era un amplio conocedor de la ley. Muchos lo consideramos un genio de Torah. Conocía muy bien las normativas que imperaban en el judaísmo del Segundo Templo, enseñado en la Torah escrita, y buen conocedor de la Torah Shebe'al Peh, la Torah oral. Y este será el tema central de nuestro primer programa. Entonces, entremos en materia, porque en Haparclit enseñamos derecho. El Rayepta, Rabí Yeshua ben David, nos es presentado comúnmente por algunas visiones religiosas
como un revolucionario que abrogó la ley. Se nos dice que el maestro impuso una nueva ley y que la Torá perdió vigencia, que ya no aplica, que es obsoleta. Que los creyentes en Yeshua ya no están obligados a cumplir la Torá. Esta visión no puede ser más ajena a la realidad bíblica. El Brit Hadashah, pacto renovado o mal llamado Nuevo Testamento, no dice que el maestro derogó la Torá. Por el contrario, lo que sí encontramos es que el Rayevda reafirma y consolida a la Torá como la ley que debe seguir todo talmidín, todo estudiante del maestro Yeshua, para alcanzar las recompensas que el Señor nos ha prometido. Matitiyahu, Mateo 5:17, pone de manifiesto que el rabí expresó: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir la Torá. Sigue diciendo el maestro en Matitiyahu 5, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una tilde pasará de la ley. En hebreo no se hace referencia a tildes o a jotas, como también está en otras traducciones. Es decir, el rabí no habló sobre tildes o jotas. Se refirió a que ni una yud o una kotz de una yud pasarán hasta que este cielo y esta tierra pase. En el Aleph Bet, el alfabeto hebreo, la 10ª letra es la yud, es la más pequeña de todas. Y la kotz son unas pequeñas puntitas que aparecen en las letras hebreas que hacen tan especial el grafema hebreo. Pues dice el maestro que ni siquiera las puntitas de una yud, la más pequeña de las letras hebreas, pasará de la ley. El pacto renovado, Brit Hadashah, no puede interpretarse desarticuladamente, sino de manera integral y en relación a la Torá. No se entiende entonces cómo es posible que se pueda plantear que toda la Torá ha sido derogada. Durante el tiempo que estuvo presente el Rayevda antes de su ocultamiento, el maestro fue un fiel cumplidor de la ley. El pacto renovado nos brinda luces. Por ejemplo, en Gálatas 3, del 10 al 13, se nos informa que Yeshua cumplió con las ordenanzas de la ley mosaica, que ordena una obediencia perfecta, si no, sobrevienen las maldiciones. Y en Romanos 10:4, el Sheliach Shaul, Pablo de Tarso, escribe: porque el fin de la ley es Yeshua. El término que entonces está creando la confusión es la palabra fin. La Real Academia Española expone que fin significa término, consumación de algo, pero también significa objeto o motivo que ejecuta algo. ¿En cuál de los dos sentidos debe entenderse la palabra fin que ha expuesto aquí el Sheliach Shaul? La palabra usada en el pacto renovado es telos, para referenciar a fin. Y esta palabra griega, digamos que también comparte ambos significados. Es decir, el término o consumación de algo, pero también el objeto o motivo que ejecuta algo. En primera de Timoteo 1:5 se usa la palabra telos para describir propósito. Pues el telos, el propósito de este mandamiento es el amor. Allí se encuentra consignado. Pues de la misma manera en Romanos, el apóstol Pablo utiliza la palabra telos para significar objeto o propósito. Volvamos a leer Romanos 10:4, pero usando la expresión propósito en vez de fin y sustituyendo Torah por ley. Entonces diría así: porque el propósito de la Torah es Yeshua. No olvidemos lo que nos dice en 2 de Pedro 15:16. Ahí se pone de presente que las enseñanzas del Mesías son para salvación.
Pero también se dice que el Sheliach Shaul Pablo, en las cartas a las congregaciones, planteaba cosas que los indoctos o inconstantes tuercen. Ojo, para su propia perdición. No debemos torcer las enseñanzas del maestro. Si interpretamos 2 de Pedro 15:16 de manera positiva, podríamos decir lo siguiente: que los doctos, los que estudian la Torá y los que son constantes en el aprendizaje, obtienen un conocimiento que salva. Estimada audiencia, es a eso a que los invitamos, a estudiar Torá, a obtener el conocimiento que salva. Pero también en Haparclit los instamos a estudiar derecho en términos generales. Entonces, la primera conclusión a la que podemos llegar es que el código legal que seguía Yeshua ben Yosef, también conocido como Yeshua ben David por su condición de Mashiach, el código legal era la bendita Torá, la Torá Kedushá, la Santa Torá. Otra cosa es que el maestro estuviera en desacuerdo con aspectos de interpretación de esta con otros rabinos de la época del Segundo Templo. Pero eso era normal para esta época, en la cual las diferentes posiciones doctrinales abundaban. No había un compilado de la doctrina jurisprudencia rabínica. De hecho, el judaísmo como hoy lo conocemos no existía. Y los rabinos realizaban sus postulados con cierto grado de libertad, en tanto no fueran contrarios a la ley de Moisés. Es por eso que los redactores del Pacto Renovado, que no fueron directamente los Talmidim del Rayebda, es por eso que estos redactores plasman que constantemente había un enfrentamiento teológico, discursivo, de Yeshua con los fariseos. Lo cierto es que el judaísmo del Segundo Templo era de tipo inquisidor, aún en cierta manera lo sigue siendo, y se cuestionaban las cosas que no eran claras en la Torá y las discutían. Es que la Torá, como una constitución, lo impregna todo, pero no lo reglamenta todo. Quedan a la interpretación de los operadores jurídicos, en este caso los rabinos de la era de Yeshua, el definir la reglamentación en los casos en que la Torá expresamente no lo haga. Por ejemplo, los casos más paradigmáticos para entender esto son las grandes diferencias entre Hillel y Shammai. Ambos grandes rabinos, ambos grandes dignatarios del pueblo judío, pero ambos con posturas antagónicas sobre los mismos puntos. Entre las casas de Hillel y Shammai, el Talmud registra más de 100 disputas. La división fue tan grande que el Tratado Sanedrín 88b dice, leo: desde el momento en que los discípulos de Shammai y Hillel crecieron en número y eran discípulos que no atendían a sus maestros en el grado requerido, la disputa proliferó entre el pueblo judío y la Torá se convirtió en 2 Torás. Se desarrollaron 2 sistemas dispares de halajá y ya no había un consenso halájico con respecto a todos los asuntos. Como lo escucharon, no existía un consenso halájico, es decir, no había unanimidad de criterios sobre el camino a seguir sobre un mismo tema. Halajá significa camino. Entonces las discusiones entre los judíos sobre distintos temas eran comunes. ¿Estas diferencias levantaban barreras y actitudes poco amistosas? Sí. Es normal que esto pase cuando hay confrontación ideológica.
lo que no implicaba per se que se dieran rivalidades a punto de la enemistad. Obviamente, también seguramente se crearon enemistades. Pero miren, de hecho, Shammai y Hillel fueron buenos amigos. Tenían diferencias doctrinales, pero fueron buenos amigos. Por ejemplo, la Bet Hillel, la casa de Hillel, permitía que en ciertas condiciones se sacrificara la verdad, mientras que la Bet Shammai no permitía mentir en ningún caso. Para Shammai, el divorcio solo se daba por una falta grave. Para Hillel, podía darse por asuntos triviales. Obviamente, no estamos presentando a profundidad sus posiciones. Lo que sí queremos es dejar establecido que en el judaísmo del Segundo Templo las discusiones entre maestros y estudiantes de diferentes tendencias o casas de estudio eran algo habitual, y con el maestro Yeshua no se daba una excepción, como bien lo registran los evangelios. Es más, los estudiosos de Torá se buscaban para debatir y compartir sus posiciones. Claro, algunos podrían argumentar que en realidad eso solo se atenuó un poco, que las diferencias han continuado y eso puede ser válido. Rabí Naftali de Ropshitz, rabino, nació a finales del siglo XVIII, decía: hasta que no se otorgó la Torá, había una cierta unidad entre los hijos de Israel, y luego comenzaron las discusiones. Cada uno lucha por la Torá, cada uno la quiere monopolizar para sí. En el pacto renovado vemos cómo muchas veces el maestro es interrogado por judíos de casas diferentes, no solo fariseos, sino, por ejemplo, seguidores de Yohanan Hamadbil, de Juan el Inmersor o Juan Bautista, quienes en Matitiyahu, Mateo 9:14, le preguntan por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan. O los saduceos, que también en Matitiyahu 22, del 15 al 32, le interrogan acerca de la resurrección, pues los saduceos, fieles a tradiciones religiosas antiguas, no creían en la resurrección. Esta peculiaridad de las discusiones que narra el pacto renovado no solo involucran a Yeshua y a sus discípulos. En Yohanan Juan 3:25 se nos cuenta de una discusión entre los discípulos, entre los talmidín de Juan el Inmersor, de Juan Bautista, y otros judíos acerca de la purificación. El pueblo judío tiene un carácter crítico. Hasta quienes le creían a Yeshua le cuestionaban. Y eso no es incorrecto, pues el ser humano debe ser crítico, debe aprender a cuestionar y a cuestionarse a sí mismo. En Yohanan Juan 8:31 se nos relata que los judíos que habían creído en el maestro, al escucharle decir que si permanecían en su palabra, la del maestro, y se hacían verdaderamente sus discípulos, conocerían la verdad que los haría libres. Y estos le respondieron: somos linaje de Abraham, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Si los mismos que le creían al rabí le cuestionaban por ser personas con criterio y fundamentos, mucho más se debía esperar lo mismo de los fariseos que tenían formación y escuela, máxime cuando andaban con el maestro. Sí, señor, andaban con el maestro. Se sentaban con el maestro a escuchar, a aprender, en lo cual la pregunta es fundamental. Otros sí, claro, con intenciones inicuas, perversas, pero no todos. No crean que los fariseos estaban detrás de una palmera esperando que Jesús se equivocara. En Yohanan 9:40, por ejemplo, se pone de presente que algunos de los fariseos que estaban con el rabí
le preguntaban si ellos tenían ceguera espiritual. Ojo, algunos preguntaron, es decir, había más fariseos con el maestro y solo algunos preguntaron. Esta relación cercana y a veces tirante de Yeshua con los fariseos debía también darse con otras sectas judías del periodo del Segundo Templo. Ya mencionamos a los saduceos. Pero de seguro que con los esenios y los celotas, estos últimos también fariseicos con un nacionalismo radicalizado, también con ellos debía darse el mismo tipo de contacto. De hecho, en Lucas 6:15 se menciona que el talmidín Simón el cananeo también se le apodaba celote. Puede ser que el maestro lo atrajera a una senda más pacífica. En el mundo judío del Segundo Templo, las discusiones estaban a la orden del día, pero todos coincidían en una cosa. El código divino es la bendita Torá. A pesar de los disensos y diferencias, tanto Yeshua y sus talmidín como los fariseos, saduceos, celotes y esenios tenían a la Torá como su código eterno. Tal vez no hay pasaje bíblico como Yohanan Juan 8, en donde descubramos la sabiduría jurídica del Rayepten. En él se lleva al rabí a una mujer acusada de adulterio para que él dicte sentencia, para que determine el castigo que debía darse a la acusada. Vamos a leer Yohanan 8 del 2 al 11, en la versión de la Biblia Universidad de Jerusalén. Dice así: Pero de madrugada se presentó otra vez en el templo, y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Los escribas y fariseos le llevan una mujer sorprendida en adulterio, la ponen en medio y le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Yeshua, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero, como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la arena. Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, y se quedó solo Yeshua con la mujer que seguía en medio. Incorporándose Yeshua le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió: Nadie, Señor. Yeshua le dijo: Tampoco yo te condeno, vete, y en adelante no peques más. El escenario del suceso es el Beit Hamikdash, el templo, al que fue el maestro de mañana y empezó como de costumbre a enseñar. Y se dice que todo el pueblo acudía a él. Se hace referencia a los judíos. Las bases populares del pueblo judío que buscaban al maestro para escucharlo y aprender. Se nos dice que los fariseos y escribas, como siempre pues en ese tono acusador de los evangelistas, le llevan a esta mujer y la ponen en medio, es decir, entre la multitud, seguramente muy cerca del rabí, y se dirigen a él como maestro. Reconocen en Yeshua su calidad de hombre de la ley y le dicen: Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. Miren, aquí no se está discutiendo la culpabilidad de la mujer. Ya ella ha sido declarada culpable. Ni siquiera se le permite hablar en su propio juicio.
solamente debe esperar la sentencia. Es interesante que los acusadores requieren de la autoridad de Yeshua sobre la ley de Moisés, porque ellos le preguntan al maestro, ¿tú qué dices? Como si el rabí anduviera oponiéndose a la ley. El evangelista dice que querían tentarlo, querían que él hablara en contra de la ley para acusarlo de ser un transgresor. Pero como expresamos con anterioridad, la ley o el cumplimiento de la ley estaba fuera de discusión. Ustedes se preguntarán, ¿en dónde está la trampa? El rabí Yeshua obviamente no iría jamás en contra de la Torá. Resulta pues que los romanos quitaron a los judíos la potestad de sentenciar a muerte, lo cual se dio cuando el etnarca de Judea, Arquelao, fue depuesto por el emperador en el año 6 de nuestra era. Por tanto, el pueblo, sus ancianos, los rabinos, el Sanedrín no podían ejecutar a nadie. La ley romana lo impedía. Y si el maestro condenaba a muerte a la mujer, violaba la ley romana. Y esto era lo que esperaban, puesto que Yeshua era bastante radical con respecto al matrimonio. Si por el contrario la dejaba sin condena, entonces lo acusarían de violar la ley de Moisés. Pero el maestro se muestra tranquilo, tal como si no fuera con él. Escribe con sus dedos sobre la tierra. Este momento de silencio del maestro, tal vez de reflexión, es muy importante. Por desgracia no sabemos qué fue lo que escribió. Tal vez señaló los pecados de los acusadores, recordando a Yirmeyahu, Jeremías 17:13, donde dice: los que se apartan de mí serán escritos en el suelo. Tal vez haciendo oídos sordos, como dice en Shemot, Éxodo 23, no te conciertes con el pecador para testimoniar en favor de una injusticia. Lo cierto es que los acusadores insisten, continuaban preguntándole. Entonces el Rayebda se incorpora y dice: aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Los acusadores no esperaban esa respuesta del maestro, una muestra de su sabiduría jurídica. El rabí entonces se les empieza a escurrir entre las manos. Claro, aquí hay que preguntar, ¿por qué traen a la mujer adúltera sola? ¿Dónde está el adúltero? Vayikra, Levítico 20:10 reza, dice: si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, será muerto tanto el adúltero como la adúltera. Si esta mujer fue sorprendida en flagrancia, ¿dónde está el adúltero? ¿Acaso era un hombre de tanta importancia que no podía ser sometido a juicio? ¿Acaso compró a los acusadores para que no le aplicaran la ley? Los que llevaron a la mujer adúltera pretenden usar las leyes de la Torá y en el mismo acto violar a la Torá. ¿Se amangualaron con un hombre rico en desmedro de una persona humilde? Lo que sí está claro es que tuvieron consideraciones de favorecimiento para el hombre adúltero en desmedro de la mujer adúltera. Y en cualquier caso, los acusadores habían pecado. El Rayebda, con sus palabras, los llama a la introspección, que revisen su comportamiento. No se puede violar la ley para pretender cumplir la ley. Jesús entonces no violó la ley mosaica, tampoco violó la ley romana. Lo que hizo fue poner una condición para el cumplimiento de la Torá: que los que ejecuten la sentencia tengan la autoridad moral para llevarla a cabo. Deben estar libres de pecado. Y como Devarim, Deuteronomio 17 del 6 al 7, ordena que en caso de condena a muerte, lo cual solo podía operar por la declaración de 2 o 3 testigos,
Los primeros golpes de muerte debían darlos los testigos. Solo estos, los cuales, en este caso, seguramente culpables de soborno. Por lo tanto, podían proceder. Jesús sabía que sus corazones no darían para dar el golpe. El condicionamiento de Jesús es válido. Devarim, Deuteronomio 17, faculta al pueblo a llevar los casos ante los jueces y ordena al pueblo a ajustarse a las instrucciones que el juez dicte. Es así que todos se van, empezando por los ancianos. Los dirigentes del pueblo con su retiro confiesan su condición pecaminosa. La acusada queda sola con su juez. Ella no se va. Ella sabe que es culpable y está al frente de quien puede definir su destino. Ella espera que Yeshua prosiga el juicio. Ente finalmente dicta su fallo. Tampoco yo te condeno, vete y en adelante no peques más. Aquí el juez pone otra condición. Yo te absuelvo, pero no vuelvas a pecar. En la Parashá Shofti Jueces, que encontramos en Devarim 16:18 a 21:9, se nos habla de la administración de la justicia. En ella encontramos las prohibiciones de torcer el derecho, de hacer acepción de personas, de aceptar soborno, porque el soborno, dice la Torá, cierra los ojos de los sabios y corrompe las palabras de los justos. En el episodio de la mujer adúltera, es evidente que nos encontramos ante un caso de acepción de personas, el hombre adúltero ausente, y eventualmente hasta de soborno. El proceso se encontraba viciado, pero en términos jurídicos, la conducta era típica, antijurídica y culpable. Típica, porque se ajustaba a la prohibición de la Torá. Antijurídica, pues violaba los intereses protegidos por la Torá, el bien jurídico. Sobre este punto afirma Manuel Cobo, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Madrid, que el bien jurídico protegido en los casos de penalización del adulterio es la fidelidad conyugal como exclusividad sexual. Y dado que la conducta se confirma cometida, dado los testimonios, e incluso podríamos decir que la misma conducta de la mujer, entonces al verificarse se le considera antijurídica, porque ha violado ese bien jurídico protegido que es la fidelidad conyugal como exclusividad sexual. Y el otro aspecto es la culpabilidad. Se ha identificado a la culpable, se han recibido pruebas testimoniales. La misma conducta de la procesada también lo indica. En efecto, es culpable. Por tanto, el maestro confirma la pena. Morir apedreada. Pero en un acto de justicia podríamos decir que de equidad. Si recordamos a Aristóteles, cuando afirma que lo equitativo es justo, pero no en la justicia legal, sino en una rectificación de la justicia legal. Entonces podemos ver que la decisión se ajusta a términos de equidad. La equidad en términos aristotélicos sirve como base para la interpretación del derecho, para la hermenéutica jurídica, interpretación del derecho, permitiendo que la interpretación sacrifique una aplicación exegética a rajatabla del derecho, buscando aplicar una justicia verdadera a los casos concretos. Y esto fue lo que sucedió aquí. Para corregir el abuso del derecho y la utilización poco ética del ordenamiento legal como un arma, el juez Rabbi Yoshua ben Yosef
modulan la ejecución de la condena. Solo pueden apedrear los que estén libres de pecado. La modulación de las decisiones judiciales es un procedimiento empleado por los jueces para adoptar decisiones que permitan proteger la integridad de los ordenamientos jurídicos respecto de vulneraciones que se hayan cometido contra ellos, pero sin afectar de manera grave otros valores o otras normas que podrían verse afectadas por la modulación. En este caso, la decisión del Rayepta pretendía dar cumplimiento al mandato de Vallicra Levítico 20:10 y ordena entonces la muerte. Pero para corregir la transgresión al mismo mandato de castigar a los dos culpables y no solo a uno, así como para proteger las prohibiciones contenidas en la Parashá Shoftim Jueces que ya indicamos, de no torcer el derecho, de no hacer acepción de personas, de no aceptar soborno, entonces el castigo es modulado. Pues no es justo que quienes están untados de pecado en el marco de la misma conducta delictiva ejecuten la sentencia. Y dado que la bendita Torá exige que sean los testigos quienes empiecen el ajusticiamiento, es por culpa de los acusadores, no del juez, por culpa de los acusadores y su pecado, que la condena no puede llegar a ser ejecutada. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Qué sabio es el Rabí Yeshua. Y esta es una de las perlas del maestro en las cuales nos enseña derecho. Baruch Hashem. Con esto damos por terminado el programa de hoy, no sin antes darle gracias a HaKodesh Baruj Hu, el Santo bendito sea, por permitirnos este momento especial de la transmisión de nuestro primer programa. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam, Sheheyanu Bekimanu Behi Kuyanu Lasman Haseh. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios, Rey del universo, que nos ha concedido vida, nos sostuvo y nos hizo posible llegar a esta ocasión. Los invitamos a que nos envíen sus consultas e inquietudes al correo electrónico elabogadotorahemet@gmail.com, por medio del cual podrá la amable audiencia hacer sus aportes y preguntas. También nos podrán escribir al WhatsApp desde cualquier lugar del mundo al +57 318 580 89 52. Repetimos nuestros datos de contacto al correo elabogadotorahemet@gmail.com y por WhatsApp al +57 318 580 89 52. La próxima semana seguiremos en esta serie sobre Yeshua el abogado, aquí en Haparkit, el abogado, un espacio para aprender de derecho. Hasta la próxima. Shalom, shalom.